Muy buenos días. Empezamos otra de las conversaciones que tenemos en el marco del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas, que está por estos días ya desarrollándose y pasando al tercer módulo con la versión en vivo que tenemos con la Universidad del Espíritu Santo en Guayaquil. Y estas son conversaciones en las que pues, hablamos de temas atingentes a teoría de restricciones y los temas que estamos tratando en el diplomado y pues siempre se esparce el tema para distintas partes. Y me estaba acordando que yo cuando el año 2002 conocí a Eli y a Javier y en Bogotá en el primer y por ahora último Congreso Latinoamericano de Teoría de Restricciones. Pues nunca más tuvimos de esos congresos. Deberíamos de, deberíamos de erradicar eso alguna vez. Vamos. Yo al año siguiente, el 2003, estuve dedicado al Business Intelligence y con una empresa llamada WebFocus. En esa época todavía no estaba el Power BI habían otros competidores que eran todos pues, licencias carísimas, Cognos, Hyperion y otros que aparecían ahí y en esa conversación o sea, en esa ocasión cuando conocí a Eli, eh, él estaba muy entusiasmado con esto de que los ERPs, los fabricantes de ERP, había que llevarlos a que ellos ayudaran a sus clientes a que se enfocaran, porque pues, los fabricantes de ERP son pues, vendedores de software y le quieren dar en gusto a los clientes y los clientes, la mayoría, les piden más y más y más botoncitos en el software. Y, y entonces decía, "Eli, bueno, es que eso los confunde porque no los lleva a enfocarse a tomar mejores decisiones". Entonces yo ahí le dije a Eli, es que tal vez lo que hay que hacer es que tengamos un sistema que registra las transacciones en el ERP que sea súper rígido y con pocas opciones. Y eso va a llenar una base de datos y esa base de datos la consultamos con otro sistema que sea Business Intelligence, que tenga toda la flexibilidad y que uno le pueda hacer las preguntas que uno quiere. Me miró, fue 5 segundos, es como interesante, y siguió a largo. Y yo, bueno, ok. ¿Alguien había tenido experiencia con Business Intelligence antes? Pues a mí eso de los ERP con Business Intelligence nunca me convenció mucho. Por eso es que hoy día está Power BI, Tableau y demás eh, con mucho auge. Sí, la pregunta que quería hacer es que, bueno, lo que sucedió esta semana es que hacía rato que no hablaba con una empresa, con la gente de sistema de una empresa, y antes de empezar la reunión, estábamos charlando y me dice, estamos en la búsqueda de un business intelligent y estamos viendo algunas alternativas, hasta desarrollaron un departamento de business intelligence. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se lleva eso con la simplicidad inherente? Con con que sabemos que necesitamos tres indicadores principales y dos o tres secundarios para la toma de decisiones. ¿Cuánto es una moda? ¿Cuánto es realmente necesario? Porque ya me decían que, digamos, el gerente de Business Intelligence le había pedido 8 indicadores. Eh, Nada, mi pregunta ¿es una moda más? ¿Es explotar un poco más la tecnología? ¿Es realmente necesario? ¿No nos va a confundir o no los confunde más semejante cantidad de datos? Sabemos que por lo que hemos estudiado, causa-efecto, condiciones necesarias y suficientes, los tres indicadores principales son los que nos llevan a hacer que la empresa sea próspera y después tener dos o tres secundarios para ver si la tendencia es la correcta. Ahora, tener un data warehouse que es necesario, o sea, para poder llegar a la integración de esos datos finales. eh,
¿cuánto más necesitamos para poder administrar? Esa es mi pregunta. ¿Cómo se lleva, digamos, cómo hacemos para que TOC sea, digamos, la nave insignia del que sería la tecnología de Data Warehouse? ¿Solo 8 le estaban pidiendo? 8, sí, por eso Para me llamó. Yo empezar, no dije para ni qué empezar. era. Después, Para empezar, claro, le dijo, después le va a necesitamos pedir 8. otros 10. A ver Pero cómo nos nada, va o con los sea, primeros 8. claro, es una pregunta que quizás es retórica, pero ¿es necesaria más tecnología para sacar esa información? Yo Quizás es creo muy que no. rápido Mm. y nos da la posibilidad de tomar decisiones más rápidas, pero son, digamos, no nos va a confundir tener tanta información y, digamos, si vamos al libro El síndrome del pajar, dice exactamente eso, hay demasiada información y necesitamos poca para poder tomar la decisión. O sea, necesitamos simples y que nos dé un camino que realmente queremos tomar. Yo creo que, eh, digamos, esa recurrente y repetitiva necesidad de, de dos cosas, en mi opinión. Una es información en línea o instantánea, ¿sí? Que es otra de las vertientes que conllevan a software y a otras cantidades de cosas. Y lo otro es la reafirmación del mundo de lo local. O sea, tenemos tantos indicadores en el paradigma actual y creemos que con comillas, mayor información, o sea, más datos, más números, vamos a poder tomar mejores decisiones. La posibilidad que abre los tres indicadores operacionales de TOC para tomar la mayoría, y recalco la mayoría de las decisiones de los negocios, porque hay otro tipo de decisiones que no están encaminadas en el sentido mismo del negocio. Esas decisiones yo las pondría en un capítulo aparte, pero ese tipo de, por ejemplo, una un ejemplo de ese tipo de decisiones es, ¿nos montamos en ISO 9000 o no? ¿Sí? Digamos, tiene que ver con el negocio, pero entonces juntan una cantidad de información y demás. Entonces yo creo Y no tomaría esa decisión mirando si eso aumenta el throughput, reduce gasto de operación o mejora la rentabilidad. sí, lo que pasa es que estoy yendo hacia allá. Entonces, bajo la perspectiva global de las organizaciones, en el sentido de cómo las manejan hoy, tienen 8 indicadores, es poca cosa para lo que tienen hoy en día, ¿sí? Y cada departamento tiene sus propios indicadores y sus propios modos operandi, tratando de hacer que cada cosa sea mejor, ¿sí? Y entonces hacer esa extrapolación hacia que una cosa de solo 3 indicadores, y lo llamo así una cosa porque cuando uno propone eso, las caras del auditorio ¿cómo así? Que con solo 3 eh, malditos indicadores va usted a gobernar todo el negocio. Pues sí, pero eso es en principio difícil de creerlo, ¿sí? O sea, piensen ustedes en una persona o un gerente de experiencia de años que ha estado haciendo la administración de los sistemas supuestamente sistémicos, ¿sí? Por años y que viene alguien y le dice, no, es que con estos 3 cositas usted ya va por camino seguro, ¿sí? Y eso nos retrotrae a una discusión anterior de que al hacer la transformación de una empresa, o transformación no es la palabra, la migración de pronto de una empresa hacia utilizar el conocimiento de TOC, ¿en dónde encaja el tema de enseñarles la mal llamada contabilidad del throughput? O mejor dicho, use throughput, inventarios y gastos de operación para tomar sus decisiones. Eso lo lleva por camino seguro. Más fácil, más rápido, menos complicado. Entonces yo diría que para arrancar calentando motores, esa es la visión que yo tengo de las dos cosas, ¿sí? De, de, de hecho, ahorita
con Daniel, que acabó de entrar, estamos con una posible negocio, una asesoría, y lo que se nos ocurrió proponer primero es hacer un taller en torno a Throughput Economics, pues en realidad alrededor del insight de finanzas y medidores, para enseñarles que esos 5 tipos de decisiones, que son muy comunes, eh, pues para los que saben cuáles son las 5 decisiones, voy a enumerarlas rápidas si me acuerdo. Medir el sistema como un todo, compra de equipos, fabricar o comprar, Producir, fabricar o eh, comprar, exacto. la de los subsistemas, evaluación de los subsistemas y la viabilidad de los productos. Esas 5 categorías de decisiones, llamémoslo así, no sé si categorías es la palabra correcta, todas tienen unas distorsiones que son diariamente utilizadas en las empresas. Entonces, esa dificultad de pasar del paradigma del mundo del costo, porque así lo llamó Eli Goldratt, al paradigma del mundo del throughput. Ese puente entre esas dos cosas es un puente largo, largo en el sentido de que eso toma tiempo, o sea, y es entendible además, yo pensaría, porque sí, esto de acá tiene mucha lógica, pero esto es lo que yo he hecho por años y a veces esto me ha dado resultados buenos y a veces muy buenos. Entonces, olvidarse de esto no es tema que uno encuentre con frecuencia que el gerente de inmediato o el equipo directivo de inmediato giren al mundo del costo, como para arrancar calentando máquinas. Bueno, voy a hacer un comentario respecto a las cosas que decía Daniel, preguntó, ¿vale la pena o no vale la pena? Y estando muy de acuerdo contigo, Jorge, que los indicadores principales son los que te guían a tomar las decisiones, pero al final hay una visibilidad de información circunstancial, ¿no? Que te sirve muchísimo para hacer preguntas muy concretas, y cuando no tiene una herramienta de Business Intelligence que te automatiza toda esa, o sea, es como una juguera donde metes todos los datos y dice, ahora contésteme esta pregunta. Y esa automatización te libera muchísimo tiempo de los gerentes o de gente a la que tú le encargas, vaya y sáqueme este dato. Por ejemplo, eh, de pronto uno no sabe muy bien si conviene o no conviene impulsar un producto en tal región o en tal otra, o qué producto y qué más se ha movido. Entonces, tienes todos los datos, están todos metidos ahí. Y dice, oye, ¿por qué no vemos cuál es el 80/20 en tal grupo de tiendas, por ejemplo? Entonces, para eso tienes que tomar todos los datos y hacerte tus tablas, pues, ¿no? Y sacar los datos. Y con herramientas de business intelligence eso se hace rapidísimo. En cambio, si no las tienes que bajar los datos del ERP, pedirle a alguien que te haga el análisis o lo haces tú, pero ya empiezan a sumarse los minutos y las horas. Y por cada preguntita que uno se le ocurre, tiene que gastarse un montón de tiempo. Entonces, las herramientas de business intelligence automatizan esa extracción de información, ya sea a nivel micro o nivel macro, de los datos, que es fantástico. Yo lo encuentro que es, o sea, es como todo, como dijo Eli, la tecnología es necesaria, pero no suficiente. Obviamente, si tú tienes el mejor martillo, pero lo usas para aplastar un tornillo, no, la cuestión no va a andar bien. Leonardo, como Leonardo está recién llegando, le vamos a explicar cómo son las reglas de la casa. Usted abre el micrófono e interrumpe. Prima, hizo un comentario en el chat. Sí. Pero parece que Javier Yo, quiere decir algo. sí, yo quería hacer un comentario porque creo que también explica un poco esa lógica de cómo la gente hoy en día toma decisiones y al final creo que el afán de ponerle indicadores a todo y tratar de granular todo es precisamente para ayudarle a la gente a tomar decisiones que están todas basadas en que si yo indico para dónde tienen que ir y qué es lo que tienen que hacer
de forma tal que el resultado final es que cada uno sea lo más eficiente posible, pues estoy haciendo lo correcto y la empresa nos va a ir bien, ¿sí? Esa es la lógica de fondo, lo decía Jorge, de la parte de las decisiones tomadas a partir de costo y la lógica de por qué Eli tuvo que desarrollar la contabilidad de throughput y cambiar los indicadores, porque la lógica operacional de las decisiones operacionales nunca estaban bien alineadas con el óptimo global. Entonces, para poder resolver eso, había que poner un indicador que quitara todas esas distorsiones en todo ese tipo de categorías de decisiones o tipos de decisiones. Pero entonces tienes dos indicadores. Uno que es el indicador que te está diciendo cómo vas, ¿cierto? Como el tacómetro, a qué velocidad vas y a qué revolución estás operando. Pero después tienes otros indicadores, simplemente sabes si las partes del sistema están operando o haciendo lo que tienen que hacer, es decir, el compliance. ¿Cómo está la temperatura del aceite? ¿Tengo aceite o no? ¿Cómo está la presión de los cauchos? ¿Cómo está la gasolina? Ese tipo de cosas. Son informaciones secundarias complementarias, pero al final uno lo que quiere es mantener una cierta velocidad para recorrer ese camino y en el sentido de la compañía uno lo que quiere es una tasa de generación de throughput para ir de este punto a otro punto y generar esa rentabilidad. Entonces hay condiciones necesarias que uno tiene que monitorear en el sistema. Y como decía Matías, con el Business Intelligence, uno lo que hace es hacerle preguntas a los datos que tiene de eso, de cómo están funcionando las cosas. Pues es como registrar las transacciones, cómo está su presión arterial, cómo está el pulso, ¿sí? Cuál es el Biomax desde el punto de vista de la capacidad respiratoria. Y así uno va monitoreando la capacidad del sistema en los distintos aspectos para asegurar que el desempeño es para donde va. Eso no tiene nada que ver con una decisión superior, que es lo que decía Jorge, donde hay unas decisiones que son elecciones, que es la estrategia. Y a partir de ahí se despliega todo lo que uno hace. La, el desempeño puede ser fantástico y la gente hacer todo lo que sea, pero si la estrategia está mal, eso no garantiza de que la empresa le va a ir bien porque hagas todas las cosas bien. O sea, es todo el conjunto de cosas al final. Las decisiones estratégicas tienen que ser las más adecuadas o llevar a la empresa en una buena dirección y eso es lo que te permite desplegar los indicadores. Entonces, al final hay dos tipos de indicadores. El operacional que me dice cómo está funcionando la máquina y el otro es si la persona y la gente está haciendo lo que tiene que hacer para que ese indicador operacional sea el mejor posible. Entonces, para ponerlo con un ejemplo, a mí, ¿qué es lo que me interesa en producción? Que la gente pues libere cuando tiene que liberar, que el WIP está controlado y que están siguiendo los colores de la prioridad, ¿cierto? Después, ¿qué es lo que me interesa en el despacho? Pues igual, que se respetan los colores, que las cantidades están completas, que se me registran las transacciones. Si tengo proyectos que los estoy organizando sin sobrecargar a los recursos y así voy mirando. Entonces, muchos de los indicadores al final que necesito es compliance, es decir, que la gente haga lo que tiene que hacer y no más. No es eficiencia, es hacer lo que hay que hacer, ¿ya? Entonces, por eso Eli después terminó derivando en dos indicadores más que muy rara vez se usan, ¿sí? Pero que tienen mucho sentido, que es el Throughput Value Day, o Throughput Valor Día, que es multiplicar todos los pedidos atrasados por el valor y por el número de días atrasados, y es un chorizo, un número gigantesco. Y eso es lo que debía hacerse que no se hizo, ¿no? Es decir, no estoy cumpliendo con el mercado. Y lo otro es el Inventory Dollar Day o Inventory Value Day, que es cuánta plata tengo atrapada dentro del sistema, ¿sí? ¿Qué tan efectivo soy con lo que tengo? Y como la lógica de Eli siempre era en flujo, flujo de lead time, flujo de dinero, entonces el Inventory Dollar Day lo que te está diciendo es qué tan bueno soy reduciendo el lead time y acelerando el flujo, porque al final es el WIP que tengo metido entre todo el sistema, ¿ya? Eso como para dar una visión general de los indicadores, pero yo creo que, nuevamente lo que Jorge decía, 8 indicadores. Al final yo creo que uno va a tener indicadores de distintos tipos, puede que tenga más. Lo que no puede tener es más de 3, 4, 5. Puede ser que hasta 8, dependiendo qué tipo de indicadores vea en la toma de decisiones generales. Es decir,
estoy viendo la venta, estoy viendo cómo está el porcentaje de throughput o el throughput generado o cómo está el EBITDA, ¿sí? Los gastos, los costos hay que mirarlo y la relación de productividad. O sea, ya son combinaciones de estos mismos indicadores para saber relativamente cómo estoy, el retorno sobre la inversión, si tengo un proyecto o si voy a hacer una inversión de CAPEX. Entonces son todas esas cosas, pero al final derivan de eso. ¿A qué velocidad genero el dinero y a qué velocidad me lo gasto? Y esa diferencia obviamente me da el dinero que me va quedando y después qué hacemos con eso, ¿no? O sea, Antes de creo que que comente esas, Leonardo, yo sí, un comentario dice que es que estaba pensando hace un rato, eh, la, cuando a uno le dicen yo lo que quiero es ver 8 indicadores, eso es hacerse una tablita y no necesita ninguna herramienta de Business Intelligence para eso, porque uno arma el reporte y ese reporte se ejecuta automáticamente todos los días con los datos que hay claro. y le muestra la tabla, pero, o sea, para hacer un reporte estático que siempre da los mismos indicadores, usar una herramienta de Business Intelligence es como de sacar un cañón para matar un par de moscas, no es necesario. Las herramientas de Business Intelligence tienen el poder, o sea, ¿cuál es el poder del Business Intelligence? Que te puede contestar muy rápidamente preguntas que están escondidas en los datos, pero que se te ocurren en el momento. Entonces, eh, ese es el primer comentario. El segundo comentario es que cuando uno va a analizar los datos y va a mirar los datos, es acerca de las cosas que pasaron, no de las cosas que van a pasar. Y entonces no es para tomar decisiones que uno hace el análisis de los datos que ya están, porque las decisiones uno las toma haciendo preguntas de qué pasaría si, ¿cierto? O sea, si compramos esta máquina o esta otra cosa, ¿cómo cambiaría el throughput? Entonces ahí uno hace los cálculos, pero no con los datos que ya están. Entonces, en ese sentido, las herramientas de Business Intelligence te pueden servir para contestar eh, preguntas acerca de efectos predichos de las decisiones que uno ha tomado. Y dice, bueno, si esta cosa estuvo bien, o sea, fue buena la decisión, se debería de ver tal efecto en tal parte. Dice, ¿pasó o no pasó? Pero que de repente es una pregunta una sola vez en la vida, o sea, no necesitas un tablero de control para poner ese indicador todos los días, sino que dice, subieron las ventas de tales productos después de que hicimos tal campaña o tal cosa. Veamos, ya sé, el gráfico, la tabla, lo que sea. O sea, sí. Oye, y dentro de eso, en tales regiones, ¿cómo se comportó? Y haces tú, pues haces las preguntas y las vas contestando muy rápidamente. Entonces, en ese sentido, es una automatización de extraer la información a los datos que le ahorra muchísimo tiempo a la gerencia, lo cual está en la dirección que nosotros, bueno, ya adoptamos y nos dijo Eli que la restricción última era la atención gerencial, entonces, súper. O sea que yo soy fan de las herramientas de Business Intelligence, Sí, pero como todas las cosas, si la usas para lo que no es o la usas en exceso, así es. pues te hace daño. Yo Sigue quiero siendo un garbage in, garbage out, ¿no? hacer ahí un comentario y, y es que ese tema de Business Intelligence es un arma de doble filo, o puede ser un arma de doble filo, pues por lo que estamos diciendo. A mí personalmente me gusta mucho, uso mucho Power BI, es como la que más Ujú. utilizo y le he dedicado tiempo a aprender. He sacado cantidades de informes y dashboards muy interesantes, pero el peligro del Business Intelligence es precisamente que nos puede llevar a la granularidad y, y empezar a sacar toda esa cantidad de indicadores que tienen un montón de distorsiones por lo que ya sabemos, que de hecho pues cuando empecé yo a conocer de todo este mundo de TOC y conocí pues lo de la contabilidad del throughput,
pues a mí lo que me fascinó de eso fue la simplicidad. Pues finalmente uno con tres indicadores puede saber si una decisión es buena o mala para la compañía, para el negocio. Aclaro que lo primero pues que uno debe tener presente es la afectación que va a tener en la capacidad del sistema, pues para finalmente determinar si va a incrementar el GEO o no, que eso a veces se le olvida a uno. Pero entonces, cuando empecé como a trabajar con eso, yo dije, bueno, voy a montar un informe en Power BI que me muestre el desempeño del throughput, el GO y el inventario. Algo aparentemente simple que me va a ayudar mucho. Esta es la hora que no he podido. No he podido porque en nuestra compañía la misma complejidad de la información hace que sea difícil volverla simple. Entonces, logré sacar el throughput, el inventario también, pero para sacar el gasto de operación es un enredo que ni se imagina. Entonces, como que entra uno pues como en ese mundo ahí de aparentemente algo simple, no he podido hacerlo. Y adicionalmente el tema de la data, pues que hoy es muy poderoso e incluso, como decía Matías, pues en principio lo que es business intelligence es para mirar hacia atrás o mirar lo que está pasando en el momento. Aunque hoy por hoy ya pues hay temas de ciencia de datos que en ciertas cosas pueden ayudar a predecir relacionando unas variables con otras, pero ahí entra el otro problema y es lo que dijo Javier, garbage in, garbage out. Muchas veces en estos sistemas, por más sofisticados que sean, también se encuentran una cantidad de basura que no permiten pues como llegar a lo que prometen. Entonces, mira, en últimas, creo que el camino es el más simple y es, digamos, como en el mundo que estamos sumergidos nosotros, afortunadamente, que lo he dicho yo siempre, uno casi que las decisiones de la compañía, siempre y cuando conozca uno, pues como el sistema como todo, uno las puede tomar con matemáticas de servilleta, como decimos aquí, Sí. una suma, una resta, una división y para de contar. Sí, iba a hacer un par de complementos más. El primero, para mí siempre o sea, para mí el capítulo de la meta que vale oro y siempre pues, me refiero a él es el capítulo 4, que es donde Alex Rogo se encuentra con Jonah en el aeropuerto, ¿sí? Primero porque habla de la meta y después sobre el concepto de productividad. Entonces, yo creo que uno mismo, con las decisiones que toma, siempre se tiene que preguntar, así de simple, ¿esta decisión me va a acercar más a la meta, sí o no? Si es sí, es productiva, si no, no es productiva. Como decía Daniel, es tan simple como eso, con servilleta, ya yo sé, y obviamente hay una serie de supuestos ahí. La contabilidad de trucos lo que hace es que me elimina una cantidad de distorsiones de esos supuestos para que esa decisión de si es productiva o no sea mejor. Y el complemento es simplemente una anécdota. Ayer estuve en una reunión donde estábamos presentando unos primeros análisis de los datos que nos compartieron de una planta y un negocio de una empresa que produce griferías para baños, cocina, etcétera, ¿ya? Ese es el negocio que estamos estudiando, digamos. Y solamente lo que hicimos fue, fíjense que lo que hicimos fue tomar un día, el último día de junio, con todos los datos de inventario y después dijimos, ajá, ¿cuáles son todas las referencias que están calificadas por la empresa como referencias de categoría A? Es decir, los de más alta rotación y que responden al 80% de las ventas, ¿ya? Y entonces lo que hicimos fue comparar esos SKU y miramos el último día de junio en los 5 centros de distribución que tienen. Bueno, el cálculo así por lo bajito que casi nos desmayamos era que tenían 50%, 30% de faltantes, es decir, cero de esa referencia en los centros de distribución. Entonces, cuando estamos comentando eso, dice, ah, no, pero es que ustedes contaron como faltante decisiones que tomamos de no tener esos productos en todos los centros de distribución. Ahí se me terminó de caer a mí la quijada, ¿no? O sea, son los productos que más venden y ellos deciden por política que no los van a tener en todos los centros de distribución. Y estoy hablando de centro de distribución en Estados Unidos. O sea, no es que un centro de distribución
en Chile, o un centro de distribución en Ecuador, o un centro... No, estamos hablando de un territorio gigantesco donde no tenerlo en un centro de distribución implica no venderlo. Y sin embargo es el producto que más se vende en toda la compañía. O sea, y después lo otro que hicimos fue mostrar la curva que llamamos cabeza, vientre y cola, para mostrar los productos que obviamente se están produciendo en la planta y que deberían responder a esa calificación de A, B y C, o los productos de más alta rotación. Bueno, cuando uno mira los productos que se están haciendo en la planta, 3 productos, 3 SKUs, responden a más del 30% de lo que se produce, por lo tanto uno supone que de las ventas, ¿ya? Y el resto son cosas muy, muy pequeñitas. Entonces la pregunta es si efectivamente uno tiene los productos que está produciendo y los que se están vendiendo. Estamos hablando de 3 SKUs diferentes que responden al 30% de las ventas, y al final el 15% de todos los SKU responde casi por el 80% de la venta. O sea, súper apretado, súper comprimido. Tiene una cantidad de cosas que no venden casi nada en todo el año. Entonces uno dice, y toman la decisión de no tener esos productos en algunos centros de distribución, ¿ya? Entonces, ¿Y preguntaron ustedes? ¿Preguntaron por no, qué no, no, habían solo, tomado en la este decisión? momento solo estábamos mostrando, Ok. o sea, el acuerdo era que nos iban a dar datos y íbamos a mostrar un primer golpe así de una Lo que foto. pasa es que, de pronto no es tan tonta la decisión, pues no lo sé. Imagínate No lo un sa- ejemplo tonto. El sí, producto que más se vende de la compañía son los equipos de aire acondicionado, pero no hay ninguno, o sea, no está listado en el centro de distribución de Alaska. Uno dice, perfecto, pues, correcto. eso hay que No, de hacerlo. acuerdo. Entiendo que puede haber ese tipo de consideraciones. Sin embargo, estamos hablando nuevamente, la geografía de Estados Unidos, están todos en verano en este momento, por decirlo, y es como decir, yo decido no tener un equipo de aire acondicionado que es el que más se vende, y no voy a hablar de la Ya, temporalidad entre invierno. no, de No, acuerdo. es No. un equipo que decido no tener. Punto. Yo estaba solamente buscándole No, alguna explicación a la sí, decisión, sí, no, pero es en que mi uno opinión, trata de ponerse en los zapatos del otro y decir, o sea, tiene que haber una buena razón para que decidan no ponerlo en ese centro de distribución, mm, que la desconozco, ¿ya? Entonces queda esa incógnita ahí. no Sin hay. embargo, sin embargo, después el otro insight, digamos, que salió, nosotros contamos existencia cualquier cosa que tuviera más de una pieza, Ok. ¿ya? Y como son griferías, pues esto va para el retail del do it yourself y los Ujú, Home Depot y el Lowe's. O sea, las ventas de cada centro de distribución son en cantidades grandes, no hay venta pequeña. Y ujú, sin embargo, había muchos de esos SKU de alta ujú, rotación con una unidad claro, remanente en los centros de distribución, ¿ya? ujú, Entonces viene el pedido pide 100 de cada cosa, usted ujú. tiene uno, matan el pedido, y eso ya no los explicaron. Sí, claro. O sea, el pedido se cancela si usted no tiene el inventario para ese pedido, y lo vuelven a poner la otra semana. Entonces es un stock out técnico, digamos, ¿ya? Sí, Mientras usted no tenga la cantidad mínima de compra, está ujú. frito. Entonces, y esas cosas, pues lo sorprenden. A eso me refiero, los sorprendieron. A nosotros también, pero Y eso, entonces, eso, esto lo eso estoy es información relevante cuando tú haces la pregunta correcta y exactamente. entonces te dicen, no nos lo habíamos preguntado. Y si tienes la herramienta de Business Intelligence que te lo da en La puedes segundos, preguntar, eso. Sí, Y lo que quería era mostrarlo como ejemplo de una pregunta que uno hace inocentemente, no tan inocentemente, tratando de entender el problema de la cadena de distribución. Entonces inmediatamente, pum, empiezan a aparecer esas señales, y cuando uno se lo muestra a la gente, ya, eso. esas preguntas inocentes es el garrote aquí y la zanahoria. Muerda la zanahoria. En lo que agarre la zanahoria viene el mazazo. Dos comentarios. Propaganda política pagada para los que no conocen. Esta es la meta gráfica. Sí. ¿Sí? Les voy a mostrar lo que dice Javier del capítulo 4 que lo tengo súper resaltado aquí. Ah, es que eso es una maravilla, man. Este es el estilo del libro, es un cómic. Sí, Pues, cómic no, el uso de la tecnología cómic para
llevar un mensaje. Este es el encuentro de Jonah y Alex en el aeropuerto, ahí donde le preguntan las preguntas mágicas, llamémoslas así, ¿sí? Y otra aquí, rápido, que también las tengo marcadas, es la complejidad del mundo de TOC. Ahí Sí. está, ¿sí? Truco de inventarios y gastos de operación lo llevan a hacer dinero. Esa primera cosa. Lo segundo es que, regresando al tema, es el supuesto de que con mayor información voy a tomar mejores decisiones. Eso. Eso es un supuesto. Además, recuerdo tanto en una conferencia que estuvimos, no me acuerdo en dónde, con Eli Goldratt, y él decía, los gerentes o los quienes son responsables de un área, su responsabilidad es tomar decisiones con la información disponible, que nunca es completa. ¿Sí? Entonces, cuando uno entiende que eso es lo que tienen que hacer, claro, por eso la carrera desmesurada para buscar información tratando de que esa información sea completa o exacta, porque son las dos fronteras, lo lleva a uno a caminos difíciles. Uno no puede discutir que el business intelligence o el data mining o el Power BI sean cosas de poca monta, no, son cosas, pero que usted les tiene que dar como una buena silla de montar a caballo. Al principio esa silla es durísima y después cuando dicen, no, yo ya me acomodé a la silla sigue siendo dura. El que se acomodó fue el paisano que está montado encima. ¿Sí? Entonces, esa adaptación es muy importante. Y quisiera hacer otro comentario, que a veces lo que pensamos que está en la data o en la base de datos no está. Por ejemplo, voy a traerles el caso de ayer que mirábamos con Daniel. Imagínense que este negocio es un negocio que usa distribuidores, terceras personas, ¿sí? Y tienen marcado lo que llaman el hockey stick syndrome. O sea, las ventas se dan en la última semana de cada mes. Digamos, arriba del 80% de las ventas están ahí. Entonces, la pregunta que se hizo fue, ¿y qué nivel de agotados cree usted que tienen esos distribuidores? Y eso no está en ninguna base de datos, ¿sí? Pero basta con entender que si usted como distribuidor pide cada mes, basado también en que lo mismo, que el distribuidor se espera que el vendedor esté colgado en su cuota para que le dé algunos descuentos adicionales y toda esa parafernalia que es inducida por la práctica de las políticas del negocio, pues eso es nebuloso. Pero cuando uno entiende eso, que son 30 días, el nivel de agotados de un distribuidor, y le decíamos, oiga, supongamos que a un distribuidor se le acaba un producto el día 15, un ejemplo. Ese señor o señora pide de inmediato ese producto de nuevo porque se le acabó este. Además, acuérdense que es un distribuidor, esos son ferreterías, para ponerles un orden, ¿sí? La cantidad de SKUs que maneja una ferretería es una vaina pavorosa. O sea, estar pendientes de que se acabó X, el tornillo de un cuarto de pulgada. No, qué carajo. Yo me espero a que llegue el momento de volver a hacer la orden. ¿Sí? Y este espacio sin producto de aquí hasta aquí, el daño es monstruoso. Porque por alguna razón yo no he encontrado la explicación, pero la respuesta la he encontrado repetidamente y es cuando uno pregunta, ¿cuáles son los productos que se acaban? Para mí, sorprendentemente, la gente dice los de baja rotación. Yo digo, ¿cómo? Por eso se llaman de baja rotación, porque nunca se acaban, porque siempre hay de eso. Pero el que se acaba es una alta rotación, O, o, generalmente. o tú tienes poco inventario, se te acaba y entonces se vende poco, entonces en las estadísticas de baja rotación.
Sí, y entonces la pregunta es, Es peor. y lo retraigo porque fíjense que aparentemente ellos tienen toda la data, pero no, porque la pregunta es, ¿cuántos agotados tiene su cliente allá? No, no, muy poquitos. Nosotros damos un servicio 95 plus, nos dijeron. Y yo dije, en realidad, y recuerdo cuando Eli decía, la gente cuando tú le preguntas por agotados te dicen el 2, el 5%, El 3, como eso no vale la pena dedicarle nuestra capacidad cerebral a resolver esa mosca. Cuando la realidad es que los agotados, que son de alta rotación en su mayoría, es un numerote grandote de 2 cifras, 20, 25, 35, qué sé yo. Depende del periodo que dure agotado, ¿sí? claro. Y entonces, ayer le explicamos, le decíamos, mire, es que mientras sigan actuando así, pues, además, diga usted, en la última semana, ¿ustedes se imaginan lo que tiene que hacer logística para despachar todos esos productos y un sobrecosto? Y al final del día le preguntamos, ¿usted sí cree que esa persona que compró necesita ese producto inmediatamente, así como las carreras que ustedes están? Muy probablemente no, ¿sí? Entonces, todo lo inducimos a través de las políticas de manejo del negocio que nosotros tenemos. Pero adicionalmente, el punto que quiero resaltar aquí es Power BI o lo que quieran, nunca les va a dar esa respuesta, porque esa respuesta no está en la información, esa pregunta que está correctamente hecha, digamos, y es relevante, la información no está disponible en ningún sistema de datos. ¿Sí? Entonces, a veces hay que distinguir eso y retraigo a lo primero que dije. La función de Perdón, los ¿cuál era la gerentes es... pregunta, Jorge? Jorge, ¿cuál es ¿Ah? la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Es que yo me anduve perdiendo. ¿Cuál es la pregunta que no tiene respuesta en los datos? ¿Cuánto nivel de agotados tienen los clientes suyos? No, pero eso está en los datos. Sí, pero es Otra el cosa es que no te 2%. la pregunten. ¿Ah? Es el 2%, el 1%. Si es que alguien lleva registros de eso, que es lo otro, ¿no? De eso las compañías, por alguna razón extraña, parece tener un fantasma alrededor de eso. No se llevan datos. Además, porque es muy engorroso, ¿sí? No, o sea, le acabó, el señor Ramírez pidió este producto y no hay. De eso no hay registros. La mayor parte no hay. No, ¿Sí? eso no hay, pero lo que sí hay es que está agotado. Eso sí, sí existe el dato, pues. Cosa de Sí, mirar pero el no stock. sabes, no sabes cuánto dejaste de vender por el agotado, No, que esa eso es la no. pregunta Eso, relevante. eso no, eso no. Exacto, entonces a Estoy eso de me acuerdo, ahí, refiero. Y con eso el no. agravante de que, sí, de que posiblemente no solo se perdió venta de ese producto, sino de otro, Sí. pero el cliente al no encontrar lo que quería completo, pues se fue por Ujú. otro lado. No, no compró Eso. ni uno. Entonces, dos cosas importantes. Uno no puede descartar el poder de la tecnología, del data mining o del business intelligence. No, tienen una potencia que hay que saber sacarle el jugo, ¿sí? Pero hay que entender, repito yo, y arranco por lo que dije que había dicho el doctor Goldratt, es la función del gerente es tomar las decisiones con la información que tiene a la mano. Y esa información siempre dista de ser toda la información que necesitan. Por eso desarrollaron todos esos sistemas de información. No para decir que no son buenos, no. Imagínense ustedes un negocio hoy en día tratando de manejarse sin un ERP. Pues se puede, a la antigua, a punta de papel. Pero de hecho se hacía, ¿no? Antes del ERP eso era puro papel. Pero lo que dice Matías, ¿cuánto se duraban las transacciones? ¿Cuánto se demoraba? Oiga, dígame cuánto se tiene de inventario en el almacén número 10 ubicado en tal región. 10 días para que le dieran esa información. ¿Ya? Sí, Entonces, un comentario, perdón. Pensé que habías creo, terminado. sí, termino ya. Creo que lo relevante para nosotros que estamos metidos en esto de tratar de ayudarle a las personas a mejorar sus sistemas y su propia vida es entender eso que acabo de decir, que dijo el doctor Goldratt, y es que su función como responsable de un área, ¿sí?
es tomar las decisiones relevantes sin toda la información disponible. Esa es la función de una gerencia. Y siempre va a ser así. Uno se dice, bueno, y después dice, no, es que ahora me faltan los datos del tal, y del tal, y del tal. Y eso, Eli Godrat decía, eso solo conduce a una cosa que en realidad es mala, y es que hay procrastinación de la decisión. Es que como no tengo toda la información, entonces la postergo, la pospongo. 1, 2 No, días, 3 días. yo tengo dos comentarios entonces ahora. Uno es contestando eso que acabas de decir tú. Yo creo que em, la información que se necesita para tomar las decisiones no está en los datos, porque lo que dije hace un rato es que cuando tú consultas los datos es para enterarse en qué dirección se movieron ciertos indicadores y ver el resultado de nuestras decisiones pasadas. Pero para tomar una decisión hacia el futuro, lo que uno necesita, bueno, tal vez puedes consultar algo de base en los datos, pero la pregunta relevante es cómo se va a alterar en el futuro el throughput, el gasto de operación, el inventario, con mi decisión. Y eso no va a estar en los datos nunca, porque para eso tiene que haber pasado. Entonces yo creo, bueno, esa es una cosa. Y la otra cosa es un comentario o un, tal vez, no sé si es consejo, para Daniel Trujillo, que dijo que le estaba costando hacer la extracción de lo que eran gastos de operación, separar la paja del trigo. Lo que pasa es que eso en Business Intelligence es lo que se llama el análisis dimensional. Las dimensiones y las variables son dos conceptos básicos para el Business Intelligence. Las dimensiones son esos criterios de agrupación de datos, o sea, o de información, o de cómo uno va a juntar los datos. Y las variables son pues, los contenedores de los datos. Entonces, por ejemplo, ventas es una variable y una dimensión es la dimensión geográfica. Entonces, si tú en los detalles no tienes los lugares donde se hicieron las ventas, jamás va a poder hacer un análisis dimensional en la dimensión geográfica de las ventas, nunca en tu vida. O sea, ¿cómo le vas a sacar a tu base de datos las ventas por ciudad si las ventas no tienen un campo que diga la ciudad de Cali o Medellín o Bogotá? O sea, no tienen. Entonces, cuando tú quieres hacer un análisis dimensional, que en este caso es por conceptos que no existen en la base de datos, eh, pues sí tienes los conceptos de costo y tienes las cuentas de la contabilidad. Pero las cuentas de la contabilidad tienen la clasificación tradicional. Entonces, un camino es hacer unas tablas de equivalencia, o sea, unas tablas que no están dentro de la base de datos, pero que tú puedes hacerles la equivalencia. Entonces, el plan de cuentas tú le pones a qué corresponde y tal vez, o yo lo hice alguna vez, por eso te estoy dando así como súper detallado. Es que eso que mencionas, Matías, es tal cual el problema que tengo con las cuentas contables, porque finalmente yo lo que estoy haciendo es extrayendo información del ERP y ahí todo está pues como en términos contables, entonces hay un montón de cuentas que todavía no logro descifrar a qué pertenecen, entonces hay valores que me aparecen repetidos, Pero es una entonces cosa conceptual, o sea que tú dices, tomo esta cuenta y tú no sabes distinguir si la vas a poner en gasto de operación o la vas al eh, throughput o qué. no, es más como unos valores que por alguna razón parecieran estar repetidos. Entonces, cuando yo los clasifico todos dentro de gasto de operación, el gasto de operación me da una barbaridad. Entonces, Pero no pueden estar repetidos dentro de las cuentas. Es decir, en el plan de cuentas tienes cosas, no, esto está mal hecho el plan de cuentas. Tú no puedes tener asientos contables que te hayan duplicado valores. Pero bueno, sí, esa es pero otra, ahí participo con eso, pues, con la gente de contabilidad. sí. Mm. Tengo Bueno,
dos Pero ideas que quisiera la cuestión proponer. es que termina, perdón, Daniel, la cosa es que termina uno haciendo la tabla de equivalencias, que es una cosa que está por fuera del ERP y que lo puede tomar el Power BI. Entonces tú con un algoritmo más o menos sencillo, tú haces la traducción para que como se incorporara esa dimensión en los datos. Así es, en eso estoy. Como a mí me quedan exactamente 4 minutos para estar en esta conversación. Así que Daniel nos va a cerrar. Llega Rápidamente, como a los últimos rápidamente, 5 minutos. volvamos al Bueno, concepto del Business Intelligence como un generador de respuestas sobre la base de una data existente y que puede provenir de un ERP o una observación y anotación manual, no importa. Lo más importante para mí acá es un factor que está externo al mismo ERP, que son los paradigmas con los cuales se maneja la gerencia, ahí, Lani. con los cuales el usuario de ese Business Intelligence está manejándose, porque es dependiendo de lo que está en la mente de ese gerente, las preguntas que va a hacer y la manera como lo va a hacer, dependiendo de esas preguntas, la data que va a convertir en información. Y ese mismo gerente, dependiendo de lo que tiene en mente, va a interpretar los datos. Por ejemplo, está observando una información de WIP, pero resulta que ese es un sistema en el cual las unidades que entran, si hay una cola relativamente larga o corta, se va a otro sistema. Entonces, en ese sistema el WIP nunca va a crecer muchísimo y uno puede creer que es que está controlado, que está controlando el WIP. No, es que este es un centro vamos a suponer por un momento, es un centro de emergencia y la gente prefiere irse a otro centro de mayor capacidad y donde va a ser atendido más rápidamente. Entonces el gerente va a decir, no, es que aquí el WIP es muy pequeño porque nunca hay más de 2 personas en espera. No, no, es que hay un límite en la capacidad del sistema que hace que el WIP nunca sea muy grande porque hay alternativas. Entonces, solamente ver el WIP sin un análisis mayor, te puede llevar a creer que las cosas están bajo control. Y el otro punto que tiene que ver con la data es cuando uno pregunta sobre una serie de demandas, por ejemplo. Entonces, resulta que históricamente, mientras que la capacidad sea mayor que la demanda, la serie de ventas es la serie de demanda. Pero cuando la demanda es mayor que la capacidad, la serie de ventas es una serie de capacidad. Y si uno toma la serie histórica, es en la mitad o en una parte es demanda, en otra parte es capacidad, y al final no es ninguna de las dos. Y sobre esa base, si no tienes conciencia de esa limitación de la data, puedes llegar a decisiones inadecuadas. Pues entonces, pero todo depende entonces del marco teórico con el cual se está manejando el gerente, tanto para hacer las preguntas pertinentes como para analizar y utilizar adecuadamente la información que está disponible. Ese era en 4 minutos. ¿No? ¿De acuerdo? Nada, esto a mí me abrió otras preguntas, o sea, este comentario de Daniel, pero que yo creo que es para otra conversación. La relevancia que tienen algunos marcos teóricos Para el próximo jueves. que se usan Y con dejo una mucha... pregunta para el próximo jueves, si quieren, sobre la toma de decisiones. Cuando, por ejemplo, son a mediano plazo, ¿cómo justificamos, por ejemplo, la inversión en recursos humanos, de que la gente esté capacitada? Porque una gerenta de recursos humanos me dijo, me encantaría tener una escuela de operarios para que antes de tomar la posición en cada una de las operaciones que tienen que hacer, estén un mes formados pacientemente y recurrentemente en cada una de las tareas que tienen que hacer. Me dice, ¿y cómo se lo justificamos? Porque eso son todos supuestos, me dice, que va a mejorar la calidad, que va a mejorar el flujo, son todos supuestos. ¿Cómo lo medimos? Tienes Se los toda la dejo para la razón. próxima. Esa pregunta da para que el próximo jueves empecemos conversando, pero no se nos olvide. A mí se me va a olvidar con toda seguridad. Así que Ok, me la Daniel, recuerden. tienes que volver el próximo jueves y la repites. Exacto. No ok, puedes Y de acuerdo. la respuesta te adelanto que la escribimos en un árbol de estrategia y táctica para un cliente.
Muy Nos bien. vemos la próxima semana. Que tengan Bueno, excelente hasta luego. semana. Muchísimas gracias por hoy y Gracias. nos vemos Un abrazo. el próximo jueves. Feliz Gracias, semana. chao, A Chao, chao. todos. Chao, Leo.